Buenos días, buenas tardes. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo. En el programa de hoy estamos con el doctor Ángel Luis Fernández, que nos va a hablar sobre los delfines. Los delfines poseen la mayor capacidad cerebral del planeta y denotan una gran evolución a través de su conciencia superior de energía del amor. Sostienen la rejilla energética oceánica de este mundo a través de sus emisiones de sonidos que elevan la frecuencia luminosa de los mares, contribuyendo a la vez a elevar la frecuencia vibratoria basal. Son posiblemente los seres más evolucionados de esta esfera y no proceden de ella. Empezamos con el programa titulado ¿Quiénes son los delfines? Pues estamos con el programa de hoy y saludamos al doctor Ángel Luis Fernández. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí de nuevo con vosotros y con todos nuestros telespectadores, después de regresar de Japón ayer, o sea que estoy como muy justo, ¿no? Pero bien, todo bien. Sí, no paras de viajar por todos los confines de este mundo, como estábamos comentando hace un momentito. Precisamente vamos a anunciar que el día 18, 19 y 20 de agosto se va a estar dando en Santo Domingo el tercer Congreso Mundial de la Paz y de la Luz. Vamos a mostrar por aquí algunas imágenes. Aquí lo tenemos. Es un congreso que está organizando Pax Lux Mundi, en el cual se van a dar cita pues, conferenciantes de talla mundial como Nassim Haramein, Susan Weiss, Michiko Hayashi, Malcolm Carter, María Petrak y bueno, muchísimos más durante estos 3 días de conferencias y charlas que prometen ser inolvidables. ¿Nos podrías comentar alguna cosita, alguna novedad o algo más sobre este congreso, doctor Ángel Luis? Bueno, la novedad principal es que este año el Congreso tiene lugar en Santo Domingo Capital. En las ediciones anteriores se hicieron en Punta Cana, pero este año va a tener lugar en Santo Domingo, ¿no? Y bueno, tenemos como novedad de última hora, vamos a contar con un concierto en vivo de una persona que es una autoridad en toda la instrumentación hindú, ¿no? Y va a traer una serie de instrumentos especiales, porque parte de la conferencia tiene que ver con la música, ¿no? Entonces, hay 3 conciertos previstos para la conferencia y este es una persona, como digo, muy, muy reconocida, ¿no? Él se llama Stephen Carter y tiene un nombre hindú muy difícil de pronunciar, así que lo veréis en las páginas web de la conferencia, básicamente, ¿no? Porque soy incapaz. También tenemos
como novedad para dar un concierto y presentar su último disco, ¿no? A una cantante mexicana, Lisette Pelayo, que viene expresamente desde México a presentar este disco y hacer un concierto, ¿no? Estas son las novedades fundamentales, ¿no? Y después, bueno, pues hay ponentes nuevos que ahora mismo ya lo mejor es irse directamente a la página, porque en los próximos días va a salir el programa oficial con todos los ponentes ya organizados en el día que les toca, ¿no? Y bueno, sabéis que el último día de la conferencia será producir un eclipse total de sol que será visible desde aquí, y tenemos también a una persona que es un físico, astrónomo, ¿no? Que nos va a hablar y preparar para recibir ese eclipse total como colofón a la conferencia. Sí. Esta es una parte muy importante, y aunque en República Dominicana el nivel de percepción es el 2, es decir, no se va a hacer absolutamente de noche, pero sí muy, muy, muy oscuro, y será una experiencia única porque es un eclipse total de esos que solamente se pueden presenciar al cabo de muchos, muchos años. Perfecto. Pues bueno, como ha dicho el doctor Ángel Luis, os podéis ir a la página paxluxmundi.com, aquí la tenéis, y aquí tenéis toda la información actualizada con todas estas novedades que nos comenta y con las que van a venir más, porque seguro que durante las próximas semanas quizás se pueda añadir algún ponente más de última hora o habrá algún cambio. Así que podéis dirigiros a esta web, paxlusmundi.com. Aquí tenéis para registraros las entradas en los tickets presenciales con un formulario, y también está la opción de que lo podáis ver en streaming. Aquí lo tenéis. En este caso os deriva a nuestra web, donde podéis registraros en el streaming. Os registráis, son 225 € y lo podéis ver desde cualquier parte del planeta. Así que aprovechar la ocasión. Si no podéis viajar a Santo Domingo, pues lo podéis ver de forma en streaming online en directo. Así que no os perdáis esta oportunidad de ver la tercera Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Y bueno, antes de ir con el tema de hoy, de los delfines, también tendríamos que recordar que el día 30 de julio el doctor Ángel Luis Fernández va a estar dando otro de los seminarios A1, en este caso ya es el 7º de este año, se titula Apertura al conocimiento interior. Y si nos puedes contar algo de lo que vas a explicar en este seminario. Perdón. Bueno, este seminario tiene mucho que ver con los medios y recursos que tiene cada ser humano para extraer dentro de sí mismo, en particular de cada molécula de ADN, ese conocimiento universal, esa sabiduría que todos tenemos y que solamente fluye desde la esfera inconsciente cuando es estrictamente necesario. En el seminario se van a plantear pautas de cómo extraer, cómo acceder a ese conocimiento por otras vías, ¿no? Y de esa manera, pues, garantizar en alguna medida, pues, esa forma especial de que disponen todos los seres humanos y no usan de afrontar los miedos, temores, etcétera, amén de conocerse mejor a sí mismos, ¿no? O sea que este es un poco el esquema de este seminario: el conocimiento de uno mismo y el reconocimiento de esa sabiduría original que yace dentro de cada uno de nosotros y puede ser utilizada discrecionalmente siempre en base a las necesidades específicas o para ser utilizada como una forma más de experiencia, ¿no? Este es el concepto del seminario. Perfecto, pues el 30 de julio, final de este mes, podéis tener acceso a este seminario, que también lo podréis ver, si no lo podéis ver en directo, lo podréis ver grabado. Como siempre, pues solo tenéis que dirigiros a nuestra web, aulaspandora.com, y en formación en directo veréis este seminario y también veréis el streaming que os hemos comentado antes.
Y aquí pues tenéis toda la información del programa, los objetivos y recordamos que estos seminarios se pueden tomar de forma individual, cada uno ya es una masterclass en sí misma, o se pueden tomar en conjunto y obtener diferentes titulaciones de diferentes universidades que están puestas ahí en la información de estos seminarios. Pues bueno, ahora sí, Ángel Luis, vamos con el tema de hoy, los delfines, y recordamos a la audiencia que está abierto el chat para preguntar y comentar. Y, mientras Ángel Luis va a estar dando la conferencia, yo voy a ir recogiendo las preguntas. Como siempre, las preguntas, por favor, en mayúsculas y decirnos desde qué país nos estáis viendo. Pues adelante, Ángel Luis, cuando quieras. Bueno, pues saludos de nuevo a todos los que estáis conectados viendo esta exposición, que es un complemento al programa de televisión que hice en su momento y que se denominó Todos los delfines miran a Sirio B, que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, que es A1 Televisión. Este es un complemento importante que no salió en aquel programa y de hecho voy a hablar de otros aspectos singulares del mundo de los delfines para que sepáis mejor quiénes son y cómo son. Posiblemente lo que todos sabéis de ellos es que son unos pequeños cetáceos con dientes. Científicamente esto es conocido como el grupo de los odontocetos, ¿verdad? Que es la denominación que se les llama a los que tienen un hocico largo, que tienen un pico, ¿no? Son animales marinos que viven habitualmente en aguas templadas, en el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Y tienen un cuerpo, como ya sabéis, muy aerodinámico, con pequeñas aletas. Estos seres son de distintos tamaños, ¿no? Pero pueden llegar a medir hasta cerca de 4 metros y pesar desde 100 a 300 kilos, ¿no? Casi siempre viven en manadas, en grupos de 6 y a veces hay grupos hasta más de 100. O sea que siempre están en grupo y se comunican entre sí mediante una serie de sonidos que se asemejan a silbidos y que constituyen un auténtico lenguaje, ¿verdad? Se ayudan entre ellos mutuamente y siempre cuidan. Se distinguen mucho por esto, porque cuidan y se desvelan mucho por sus crías, que siempre nacen bajo el agua, ¿no? Y cuando esto sucede, pues la madre y los adultos la ponen a flote. De hecho, los delfines en algunos lugares del mundo se les utiliza como asistentes para los partos de ciertas personas y las mujeres que han recibido esta ayuda siempre han confirmado que nunca se han sentido mejor. Son normalmente madres que han tenido hijos antes y han certificado de alguna forma que la asistencia de estos cetáceos ha sido determinante, no les ha dolido nada, lo han hecho en el agua, ha sido estupenda, ¿no? En este caso, las crías nacen bajo el agua y tanto la madre como los adultos que están ayudando pues la ponen a flote sobre la superficie para que pueda comenzar a respirar, porque no hay que olvidar que en el fondo son seres vivos que necesitan del aire para respirar, o sea, no son totalmente acuáticos. Tienen, como os comentaba antes, pues grupos de dientes, entre los 200 y 250 o por ahí, ¿no? Y son los animales seguramente más juguetones que hay en el mar. Ya les habéis visto muchas veces que van dando saltos y tumbos en las olas de los mares y a veces siguen a los barcos centenares de millas, es decir, a ellos no se les pone nada por delante, ¿no? Por rápida que sea la marcha, ellos nunca quedan rezagados, ¿no? Los pequeñitos, a los que me refería antes, estas crías, se alimentan de leche materna, ¿no? Y esto es curioso porque esto sí lo hacen dentro del agua, ¿no? A pesar de que también ingieren peces y calamares y mariscos, quedan retenidos, ¿no? Con esos dientecitos tan afilados que tienen, ¿no? Ahora sí, para respirar,
necesitan ascender a la superficie del mar y hacen un acopio de aire que luego les permite sumergirse otra vez y pueden estar hasta cerca de 1 hora, ¿no? O a veces más, ¿no? Sin tener que salir a la superficie. Durante su permanencia en el agua, pues estos órganos respiratorios permanecen cerrados, de forma que, aunque ellos abran la boca y puedan ingerir alimentos, el agua no entra en sus bronquios ni en sus pulmones. Su vida actual en la esfera, supongo que no ignoráis que se encuentra en un constante peligro, ¿no? Porque son objeto de la caza de muchos pescadores, ¿no? Y digo caza porque no se puede hablar de pesca, ¿no? Cuando ellos están en el mar y se van al atún, siempre queda alguno enganchado, ¿no? Y a veces cuando recogen las redes, pues hay, qué sé yo, 10 o 12 delfines junto con los atunes, ¿no? Pero no solo por eso corren peligro, ¿no? Porque también en los últimos años se les está utilizando para hacer experimentos de tipo militar, ¿no? Especialmente Alemania y Estados Unidos, y les están utilizando también para conocer el funcionamiento de su cerebro o de las ondas que transmiten como medio de comunicación, porque eso llama mucho la atención a los científicos. Tienen un cerebro grande, como vamos a ver más adelante, y, y también esta forma de comunicación que constituye un lenguaje en sí, pues es un poco desconcertante para los estudiosos, ¿no? Por otra parte, ya sabéis que son también utilizados como entretenimiento para los parques acuáticos, para sus visitantes, en fin, de todas maneras, yo creo que esos visitantes, si supiesen exactamente cuál es el proceso por el cual pasan estos animales tan indefensos, seguramente no irían a verlos o no sería tan agradable, ¿no? Un delfín no es para nada un símbolo de entretenimiento, sino un símbolo de inteligencia superior que muchos de los seres humanos ni siquiera han llegado a desarrollar. Es decir, que en muchos aspectos pudiéramos entender que el delfín es superior incluso a la especie humana, ¿no? Luego os explicaré por qué. Pero ahora vamos a seguir radiografiando un poco cómo es este ser, ¿no? Y los distintos tipos que hay. Hay uno que es el delfín común, que como os decía antes habita en los mares cálidos y templados de todo el mundo, y este mide de 2,5 metros a 3 de longitud, tiene un pico de unos 15 centímetros y a veces nada cerca de la costa, pero también mar adentro, ¿no? A este le gusta mucho, como ya habéis visto en los videos, saltar fuera del agua y al sumergirse lo hacen de tal manera que prácticamente apenas levantan espuma, ¿no? Después están los de morro de botella, que alcanzan una longitud de más de 3,5 metros, ¿no? Estos nadan en bancos, nadan juntos, siempre por el Atlántico y por el Pacífico, ¿no? En la India hay unos delfines, los de Ganges, que estos están medio ciegos, han perdido casi el ojo de sus ojos, probablemente a causa de los ríos en los que viven, el Ganges y el Indo, que tienen un agua tan terriblemente turbia y sucia que les ha ido afectando la visión y prácticamente están ciegos, como digo. Estos delfines, pues lo que hacen es tantear el barro de los lechos del río con sus hocicos largos y buscan allí pues los peces y los crustáceos de los que se tienen que alimentar, ¿no? Lo mismo le pasa a los delfines del Amazonas, ¿no? Nunca abandonan estos el agua dulce. Hay otros delfines que son conocidos como los de bandera blanca, que viven únicamente en el gran lago Tonkin, en China, ¿no? 1.000 kilómetros río arriba, más o menos, del Yangtze. Y estos miden pues casi 2,5 metros de longitud y pesan más de 100 kilos, ¿no? Estos delfines de color pálido, la verdad es que están muy lejos de su ambiente originario, que es el océano, ¿no? Y también están casi ciegos y bueno, pues emplean sus picos para, como hacían los otros, para buscar en el fondo del lago
algo que llevarse a la boca, ¿no? Cuando se asoman fuera del agua, la aleta dorsal da la impresión, y por eso se llaman de bandera blanca, de que se trata de una bandera, ¿no? Hay otro delfín conocido como el delfín de rizo, o Grampus, enorme, mide hasta 4,5 metros, y este está también en los mares y es de los más grandes. Tiene la cabeza muy redonda, chata, y este no tiene pico, ¿no? De todas maneras, son físicamente muy similares, o sea, solamente les diferencia la envergadura, ¿no? El grosor y la longitud. Ahora bien, para comprender un poco cómo pueden utilizar el sonido los delfines y los seres humanos, recordar, de esto ya os hablé en su momento, ¿no?, que las ondas sonoras se pueden desviar y reflejar. Y si vemos un poco en qué consiste la compresión y expansión que experimenta el sonido alternativamente al atravesar cualquier elemento, bien sea de aire o acuático, pues entonces ya estamos más o menos preparados para incorporar ese concepto nuevo del que también os había hablado, que es la longitud de onda. Es decir, si medimos la distancia entre una compresión y la siguiente, esta distancia se puede llamar ya directamente longitud de onda. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Como conocemos la velocidad del sonido en los distintos materiales, conociendo la frecuencia del sonido, podemos calcular su longitud de onda. Es decir, un objeto, por ejemplo, que sea grande en comparación con la longitud de onda de un sonido, pues va a reflejar buena parte de ese sonido. Estos reflejos ya sabéis que son conocidos como eco, y los sonidos rodean los objetos que son pequeños en comparación con la longitud de onda. Claro está que el hecho de que los objetos reflejen el sonido, pues ha sido aprovechado siempre por el ser humano en la navegación para ubicar los icebergs, los icebergs o el fondo en la pesca comercial, también o para encontrar grandes bancos de peces. En operaciones militares, pues constantemente, ¿verdad?, para determinar la posición de submarinos y otros elementos bélicos de los mares, ¿no? Como ya sabéis, los materiales de diferentes densidades reflejan el sonido y, por lo tanto, en el océano el sonido rebota contra la superficie, el fondo, las masas de agua, en fin, las rocas a distintas temperaturas, además de reflejarlo también con los animales y las plantas, ¿no? Y estas capas de agua, que tienen temperaturas diferentes, pues desvían las ondas sonoras que no se reflejan. De este modo, pues una onda sonora que recorre el mar se expande, queda absorbida, cambia de dirección y reflejada y se dispersa. Y cuanto mayor sea la frecuencia del sonido, pues mayor será el efecto. Por esta razón, la mayoría de las ondas de eco de largo alcance que utilizan los barcos operan a una frecuencia por debajo de los 5.000 Hz. Para detectar objetos pequeños a distancias mucho más reducidas, ahí tenemos el sonar de los barcos, que opera a una frecuencia que escapa al alcance auditivo del ser humano porque se va por encima de los 20.000 Hz, ¿no? Y, en definitiva, podríamos dejar claro que todos estos desarrollos, estos inventos humanos existen, pero existe una réplica, un equivalente en la naturaleza que siempre supera ampliamente el del propio ser humano en eficacia y en posibilidades. Y uno de ellos es justo el que usan los delfines, el sonar animal o ecolocalización. Es decir, en 1938 se descubrió esto, ¿no?, que los murciélagos emitían unos sonidos inaudibles muy agudos que se denominaron entonces ultrasonidos y que van entre los 40 y 80.000 Hz, o sea, mucho más allá del rango que puede percibir un ser humano, ¿no? Y se dieron cuenta los científicos que recibían ecos que les daban, pues, todo tipo de información con respecto al entorno. Como unos 10 años después, se produjo el descubrimiento de la ecolocalización en los delfines. Al intentar capturar delfines para un acuario, pues observaron que se podía conducir a los delfines por un canal en dirección a una red. Sin embargo, a 30 metros de esa red invisible, los delfines de repente cambiaban de dirección y se alejaban. Pero se los podía capturar si se empleaban redes con una malla más grande o redes
embebidas en agua, ¿verdad?, donde no quedase ninguna burbuja de aire que pudiera reflejar el sonido. Claro, para obtener información sobre el ambiente, los delfines emiten todo tipo de sonidos, con una frecuencia que va por debajo de los 2000 Hz y por encima de los 100.000 aproximadamente, o sea que el rango es impresionante y pueden captarlo todo, absolutamente todo, con esos reflejos. O sea, el sonido se emite y rebota y entonces ellos perciben e interpretan, ¿no? Podemos percibir los que son audibles para nosotros una serie de golpecitos, es decir, cuando se está en el mundo de los delfines, los golpecitos son típicos, ¿no? Y pueden aparecer como sonidos individuales o como una sucesión de sonidos unidos entre sí. El delfín y otros miembros del suborden de los odontocetos o cetáceos con dientes pueden determinar no solo la distancia y el rumbo, sino también el tamaño, la forma, la textura y la densidad de los objetos. Es decir, que quedan absolutamente escaneados y radiografiados y ellos pueden saber absolutamente todo sobre ese objeto que tienen a una cierta distancia, ¿no? Además, también pueden recibir más información que nosotros por el mero hecho de alterar el tono de alguno de los golpecitos dentro de la sucesión, y como cada golpecito que rebota es diferente, pues puede hacerles llegar un mensaje diferente. De este modo, pues una sola sucesión de ecos produce una imagen muy compleja, una imagen mental, un objeto, ¿verdad? Y hay al menos, pudiéramos considerar al menos 4 tipos de información en esos ecos, es decir, la dirección de la que procede, el cambio de frecuencia, la amplitud del sonido y el tiempo transcurrido entre la emisión y el retorno. Por lo que, mientras el delfín explora, determina la dirección que siguen los ecos que regresan y, de este modo, la orientación del objeto que desea examinar. También los cambios de frecuencia, como os comentaba antes, hablan de su tamaño y de su forma. La amplitud del sonido y el tiempo transcurrido dan indicios sobre la distancia. Y solo recientemente se ha comenzado a comprender de qué modo se producen y emiten estos golpecitos y la forma en la que el delfín percibe el eco, ¿verdad? Esas emisiones de los golpecitos nacen dentro de la cabeza de cada delfín. Los sonidos se producen incluso mientras el animal está bajo el agua sin pérdida de aire, por lo que se pudiera hablar de que se recicla dentro de su aparato respiratorio. También intervienen los costados de la cabeza del delfín y su mandíbula inferior, porque hay allí una grasilla aceitosa especial y esa grasilla es el área donde se recibe y se absorbe el eco, ¿no? Esa protuberancia que tiene en la frente es probablemente el lugar donde nacen los golpecitos esos para la ecolocalización. Se cree que es como una especie de amplificador de señal, ¿no? Del cerebro, ¿qué os puedo decir? Es más grande que el cerebro humano, ¿no? Y si se mide la evolución de los seres y el estatuto de los seres en base a la capacidad cerebral que tienen y en base a su volumen y a su masa, los delfines tienen un cerebro mucho más grande que el humano. Tienen 2 hemisferios, al igual que los seres humanos, pero divididos en 4 lóbulos en lugar de 3. El cuarto lóbulo es el cerebro de los delfines, que alberga, o sea, es la parte del cerebro que alberga todos los sentidos, mientras que en un ser humano los sentidos están divididos en diferentes áreas, ¿no? Hay personas que creen que tener todos los sentidos en un lóbulo permite al delfín tomar decisiones inmediatas que a menudo son complicadas o que están más allá del alcance de la capacidad humana. Pero cuando se estudia la neocorteza, que es la superficie exterior del cerebro y la responsable de formar, como diría yo, las percepciones, recuerdos y pensamientos, los delfines tienen más evolución que los seres humanos. Y la tienen más que los seres humanos, más inteligentes, y son capaces de usar los 2 hemisferios de su cerebro por separado, porque tienen fuentes de alimentación de sangre separadas, algo que es exclusivo de ellos, ¿no? Además, también son capaces de mover los ojos de forma independiente, lo que ha llevado a algunos investigadores a sugerir que el delfín es capaz de dormir solamente con uno de los lados del cerebro, y así mismo es. La parte más
grande del cerebro, tanto para el delfín como para el ser humano, es la neocorteza cerebral, ¿no? Porque es aquí donde se producen los procesos mayores de pensamiento. Pero hay otros animales, como los tiburones, que tienen la parte olfativa más desarrollada en esta zona, ¿no? Y sucede también, por ejemplo, en los perros, aunque ellos tienen una neocorteza inferior en tamaño a la de un ser humano, mientras que su olfato pues, está mucho más desarrollado. Capacidades comunicativas, bueno, pues son también altas, ¿no? Entendiendo algunos comandos básicos, aunque no tan complicados como los nuestros. Los delfines, por ejemplo, están en cautiverio, pueden contestar a las preguntas de sus dueños en lenguaje binario, con un sí o un no. Pero además se ha creado un lenguaje artificial para la comunicación entre los humanos y los delfines. Y estos son de los pocos animales, bueno, si es que se les puede llamar animal, que se reconocen a sí mismos en espejos y con capacidades sociales muy elevadas. Hay mucha gente que ha quedado impactada, que está familiarizada con la escena de la matanza de delfines en Taiji, en Japón, un sitio donde la caza y la matanza de estos seres es habitual. Pero ello nos plantea siempre una serie de preguntas fundamentales sobre la inteligencia emocional de los delfines y sobre sus relaciones con los seres humanos. Desde luego invita a reconsiderar la manera en la que se tratan a estos mamíferos marinos, porque en esta penosa situación su familia y amigos siguen debatiéndose a su alrededor, están agotados, probablemente aterrorizados después de esas largas horas de persecución por los pescadores para acabar finalmente en sus redes, ¿no? Y no sé si habéis visto eso por la televisión, pero algunos delfines que ya están sangrando porque se han golpeado contra las rocas al intentar escapar de los pescadores, o diría yo, de los depredadores y de los horrores que hay debajo de la lona. Y finalmente son acorralados en una esquina, teniendo a un lado los pescadores y una muerte segura, y al otro lado, pues una simple red que los separa de la libertad. ¿Qué otra especie, os imagináis vosotros, incluida la especie humana, se conoce que no estaría totalmente fuera de sí, completamente desatada, si se la retuviese de esta manera? Y sin embargo, como miles de delfines antes que ellos, no atacan a nadie, no atacan al ser humano. Y no porque no tengan la capacidad de hacerlo. Imaginaros con un peso de cerca de 350 kilos, con unos dientes puntiagudos, con una cola súper potente. Estos seres podrían herir seriamente a cualquiera que estuviese en el agua e intentase hacerles daño, pero se abstienen, no lo hacen, nunca lo hacen. Y esta benevolencia no merecida, ciertamente para con los seres humanos, siempre resulta desconcertante. Pero los estudios científicos relativos al cerebro del delfín empiezan a ofrecer una explicación a este comportamiento que pudiéramos denominar aparentemente pasivo. Y es que el cerebro humano comparte muchas similitudes con el de los delfines. Por ejemplo, ambos tienen un sistema límbico responsable del procesamiento de la información emocional, y sin embargo hay una diferencia. El sistema límbico de los delfines es mucho mayor que el nuestro. Además, según Denise Herzig, una científica norteamericana que ha estudiado a estos seres durante muchísimo tiempo, dice que esto podría extenderse por una parte mayor del cerebro, lo que implicaría para los delfines una especie de conexión global del cerebro para todo lo relacionado con las emociones. Y eso en el fondo lo que significa es que los delfines son más emocionales que los seres humanos, que sus emociones tienen un lugar más destacado en su proceso de pensamiento. Otro científico conocido, Sterling Bernal, en su artículo The Evolution of Cetacean Intelligence, Minds in the Water, en la evolución de la inteligencia cetácea, ¿no?, con las mentes en el agua,
el córtex cerebral, para él responsable del pensamiento lógico y del razonamiento, tanto en el ser humano como en los delfines, es controlado por la actividad emocional del sistema límbico. Y este proceso es facilitado por las llamadas neuronas de asociación del neocórtex, por lo que el control que ellos tienen sobre sus propias emociones es muy superior al de los seres humanos, muy superior. Por ello, los delfines, aun siendo más emocionales que nosotros, son también mucho más estables y por lo tanto más capaces de controlarse a sí mismos en situaciones de estrés. Y esto pudiera explicar su aparente control sobre ese impulso y de otro modo les llevaría a volverse en contra de los seres humanos que están poniendo fin a sus vidas de forma tan cruel, ¿no? También explica esto por qué son tan dóciles cuando están en cautiverio. Muchos delfines que son capturados allí en Japón, en Taiji, y vendidos a delfinarios y parques del mundo entero, pues muestran cómo, a pesar del hecho de que están gravemente traumatizados, estos delfines cautivos pueden tener hasta un sentido del humor incluso y una empatía y un cierto autocontrol que pocos seres, incluyendo los humanos, podrían demostrar bajo las mismas circunstancias. Y es que estos seres son separados de su familia, imaginaros, retenidos en unas piscinas estériles que se parecen a todo menos al ambiente que conocen en su estado natural y que les obliga, pues a través de la privación de alimentos, a realizar todo tipo de trucos y piruetas, porque si no los hacen, no comen. Y a pesar de todo ello, tratan a cada uno de sus clientes, ¿verdad?, con algo que se parece a la amabilidad y la comprensión, y no se rebelan nunca. Algo que tal vez sería bueno recordar la próxima vez que aceptéis pues, un beso de un delfín cautivo, ¿verdad? Y tal vez os hayáis preguntado alguna vez cómo duermen los delfines, si lo hacen en la superficie o bajo el agua. Para los seres humanos y otros mamíferos terrestres, dormir ya sabéis que implica estar parcial o totalmente desconectados e inconscientes con los músculos voluntarios, es decir, aquellos que controlamos conscientemente, completamente inactivos, y con los sentidos como la vista y el olfato suspendidos. Pero esto no ocurre así con los delfines y otros cetáceos como son las ballenas, las orcas o las marsopas. Ellos tienen una forma inusual de dormir, ya que, como os decía antes, apagan solo uno de los hemisferios de su cerebro y cierran el ojo opuesto, ¿no? Es decir, el ojo derecho se cierra cuando el hemisferio izquierdo esté dormido y así sucesivamente, por lo que realmente pues solo duermen con una mitad de su cerebro a la vez, el otro está activo y está controlando todo lo que ocurre a su alrededor, controlando también pues, las funciones de respiración, porque si cerramos los dos ojos y durmiesen con los dos hemisferios completamente anulados, pues podrían hasta morirse por un problema de respiración, ¿no? En ocasiones, mientras duermen, pues pueden flotar en el agua, ¿no? Y lo hacen como una especie de tronco, ¿no? Mientras que otras veces pues parece que nadan lentamente, ¿no? Y también se sabe que muchos delfines duermen en pareja. De esta forma sí pueden dormir completamente mientras el otro está alerta y atento a los depredadores, al tiempo que crea una corriente de agua para desplazar a su compañero. De todas maneras, como os acabo de decir, si se durmiesen completamente, pues muy probablemente correrían el riesgo de ahogarse, porque esa respiración de ellos la controlan conscientemente. Y esta capacidad les permite estar alertas en todo momento, pudiendo estar atentos a los peligros mientras descansan. Hay un sistema que les permite mantener ciertas funciones fisiológicas, por ejemplo, como el movimiento muscular, y que ayuda a este mamífero de sangre caliente a mantener el calor corporal tan necesario para sobrevivir en esos océanos glaciales tan fríos, ¿no? O sea que es todo un planteamiento distinto el de los delfines que denota una mayor evolución. Si volvemos a la ecolocalización,
Fijaros, cuando un delfín viaja, por lo general, es curioso porque va moviendo la cabeza lentamente de un lado para otro, o sea, va como escaneando, ¿no? Como recogiendo información hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y este movimiento es una especie de exploración global que les permite ver un camino pues, más ancho, ¿no? Frente a ellos. Pero eso sí, si les interesa un objetivo pequeño, como por ejemplo un pez en medio del agua oscura, pues los movimientos exploratorios de la cabeza se vuelven rápidos y espasmódicos, porque entonces las frecuencias bajas tienen un alcance largo, pero no son direccionales, ¿verdad? Y los golpecitos famosos de alta frecuencia pues sirven para que ellos puedan investigar el corto alcance, ¿verdad? Y la más alta definición. A diferencia del sonido de alta frecuencia, pues es probable que las vibraciones de baja frecuencia las reciban primero en el oído interno. Y de este modo, pues pueden recibir e interpretar todos estos ecos, ¿no? Quiero hacer constar que el cerebro de los delfines tiene un lóbulo auditivo mucho más grande que el cerebro humano y por lo tanto la captación es mayor. Y desde luego, su capacidad auditiva y perceptiva en general es muy superior a la de los seres humanos. El sistema del delfín es de una gran precisión, ¿no? Y siempre sorprende y le proporciona a este ser mucha más información que la que pudiera obtener cualquier ser humano con el aparato del sonar. Por ejemplo, hay un delfín que se llama Dolly, que ha sido entrenado por la Marina de los Estados Unidos y que es capaz de recoger 3 monedas que se echan al mismo tiempo en 3 direcciones distintas. Recoge la primera cuando todavía se está hundiendo y halla la segunda, y la tercera la encuentra entre los sedimentos, pero en cuestión de segundos, ¿no? Y sin visibilidad. De manera que, bueno, este lenguaje que tienen es un lenguaje completo, ¿no? Es un lenguaje de comunicación, no solo de pensamientos, sino también de sentimientos, ¿no? Y que hasta ahora, pues, se creía que era el ser humano, pues, el único ser de este reino animal capaz de comunicarse por ese medio de patrones específicos de tipo oral bien definidos, así como a través de sus transcripciones escritas. Pero claro, hay una pregunta que subyace aquí. ¿Hay otras especies que tengan otro lenguaje distinto, ¿no? Las hay, incluso la especie humana, ya sabéis, seguramente del lenguaje, el silbo, ¿no? Que hay en Canarias y en España, ¿no? Son capaces de comunicarse verbalmente silbando, ¿no? Hoy en día tienen hasta una gramática, y bueno, es un lenguaje como otro cualquiera. Este lenguaje famoso de la isla de La Gomera, en Canarias, puede expresar cualquier tipo de pensamiento o idea, ¿no? La pregunta si hay lenguajes de ese tipo también en la esfera animal no se conocen, sobre todo porque no hay ningún animal que esté equipado con un cerebro equiparable al del ser humano, excepto el delfín. Pero en el mar también tienen cerebros grandes las orcas, los cachalotes, las marsopas. Son cerebros que, por lo menos anatómicamente, muy parecidos al del ser humano, incluso mayores, ¿no? A nivel de tamaño. Y estas son también las únicas criaturas dotadas de un sistema nervioso con la capacidad potencial de desarrollar procesos superiores de pensamiento. Los mismos animales pues poseen a veces la capacidad de producir una gran cantidad y variedad de sonidos, ¿no? No ocurre lo mismo con otros más cercanos a todos nosotros, como el perro, por ejemplo, tiene un cerebro pequeño, por lo tanto es una gran limitación en la voz, ¿no? O los simios también tienen un cerebro pequeño y la misma situación, ¿no? O el papagayo tiene voz, pero el cerebro muy pequeño y así sucesivamente. De los delfines que más se conocen, que son los que están en cautiverio, se puede decir que han modificado los sonidos que producían y los han modificado para imitar de alguna manera los silbidos del ser humano, ¿no?
a lo mejor, qué sé yo, intentando establecer una base para la comunicación entre las especies. Y esta capacidad de manipular los sonidos, pues la verdad es que resulta estimulante, pero no se debe olvidar que el papagayo también puede imitar los sonidos humanos y producirlos ante alguna señal. Hay muchos experimentos que se han llevado a cabo en este sentido con la esperanza de demostrar que los delfines se comunican e intercambian ideas. Por ejemplo, no hace mucho, recuerdo que se colocaron 2 delfines en tanques adyacentes con un teléfono consistente en un transmisor y un receptor que estaban sumergidos cada uno en cada tanque, ¿no? Sin el teléfono los delfines no se podían escuchar, pero a través de él, las vocalizaciones que se transmitían de un lado al otro permitieron mantener una conversación. Y no se podían ver, pero intercambiaban golpecitos y silbidos durante todo el tiempo, siempre cuando el teléfono estuviese conectado, ¿no? Cuando uno vocalizaba, el otro callaba, ¿no? Y esta conducta pues, evidencia que los delfines conversan y se comunican, pero el significado de los silbidos sigue siendo un enigma, es decir, es un idioma que todavía no está descifrado, ¿no? Curiosamente, aquí cuando se desconectaba el teléfono, pues los delfines dejaban de producir esa variedad de silbidos y lo único que hacían era emitir sonidos o silbidos, o como queráis llamarles, de identificación, que repetían una y otra vez. Era como decir, soy fulanito y estoy en tal sitio, ¿no? Y estos silbidos, pues son señales personales, son como si ellos dijesen cuál es su nombre, ¿no? Y permiten que los otros delfines les reconozcan uno a uno en particular. O sea, que son capaces de autoidentificarse y decir dónde están. Las investigaciones más recientes en este sentido han hecho pensar a muchos científicos que en algún momento los seres humanos y los delfines van a ser definitivamente capaces de comunicarse a un nivel mucho más elevado. Por ejemplo, en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, un grupo de biólogos publicó no hace mucho un estudio que demuestra que los delfines responden de forma selectiva a versiones grabadas de sus silbidos específicos, de forma similar a cuando se está en un grupo y alguien dice, pues, es decir, uno está con un grupo de amigos y alguien dice Manuel y Manuel mira en la dirección que le han llamado, ¿no? Un estudio anterior ya mostraba que los delfines se llaman unos a otros usando ciertos silbidos específicos, es decir, sus nombres. Aquí el experimento consistió en encerrar a un delfín en una red, provocando que éste llamara a sus compañeros. Sin embargo, no se sabía mucho, ¿no?, cómo los podían utilizar en el mar abierto, en medio del océano, ¿no? En esta ocasión, lo que hicieron los investigadores fue grabar los silbidos de un grupo de delfines silvestres. Lo hicieron en la Universidad de St. Andrews, en las costas de Escocia, y luego emitieron versiones sintetizadas de aquellas grabaciones en el agua, ¿no? Curiosamente, los delfines ignoraban los silbidos que correspondían a otros individuos que no estaban en el grupo y que les eran desconocidos. Pero cuando sonaba su propio silbido, respondían con el mismo sonido, como diciendo, aquí estoy, ¿verdad? Haciendo suponer que, bueno, de alguna manera intentaban llamarse de esta forma, ¿no? Y bueno, quedan asuntos por resolver. O sea, los delfines no siempre responden igual, a veces repiten el sonido, otras veces silban otra cosa. Puede que las respuestas distintas pues correspondan al estatus que tenga el delfín en el grupo, es decir, si es el líder del grupo o no lo es, o alguna otra cosa, ¿no? Pero el que se llamen con nombres también hace suponer que los delfines recuerdan sus experiencias con otros delfines en el pasado, dando una nueva profundidad a las relaciones sociales entre estos mamíferos, ¿no? Esto es lo que podemos plantear, o lo que os puedo decir sobre cómo son los delfines aquí. Pero hay otra historia detrás, ¿no? Hay una historia antigua que cuenta que los cetáceos están en este planeta desde hace mucho tiempo, mucho antes que los humanos, hace millones de años, y que constituyeron una de las primeras colonias que se instalaron aquí.
¿verdad? Cuando la superficie de la esfera pues era totalmente acuática y que aportaron su ADN. Llegaron desde el cuarto planeta de Sirio B, ya sabéis, que es considerado pues, el padre de este sistema estelar. Este planeta de ellos es conocido como Alán, y vinieron a sembrar y a contribuir a la puesta a punto de la vida sobre la esfera tal y como la conocemos hoy. Son seres ellos de gran evolución, responden a conciencias superiores que sostienen pues esa rejilla oceánica cristalina, ¿no? Y son los estabilizadores de los mares. A través de sus silbidos y cantos emiten muy altas frecuencias de luz, traducidas en sonidos y en formas que pudieran llamarse códigos cetáceos, que ayudan a elevar la frecuencia, originando unas sanaciones maravillosas. Daros cuenta de que el mar en la superficie es la mayor área de la superficie y es también esa área que está más habitada, donde más plantas hay, etc. Ellos son los guardianes hasta ahora, son algo así como maestros sanadores del mar y desarrollan tareas específicas cada uno, aunque en conjunto pueden colaborar para subir la frecuencia vibracional o tonal. Si están cerca de los seres humanos, pues pueden contribuir a la sanación del cuerpo emocional de las personas, ¿verdad? Con estos silbidos, estos sonidos especiales, que siempre irradian alegría, estabilidad, felicidad, y que llevan a muchas personas a dimensiones superiores, a conciencias superiores, ¿no? Los delfines, al igual que las ballenas, porque fueron un grupo los que vinieron, luego os lo contaré más detenidamente, son guardianas de los mares, ¿verdad? Y su canto mantiene esa frecuencia estable de todo el ecosistema marino, ¿no? Estos cetáceos generan vibraciones de muy altas frecuencias que normalizan y estabilizan la resonancia de todas las formas vivientes respecto al patrón original. Todo esto que os acabo de explicar se encuentra refrendado por muchos mitos y narraciones de la historia antigua. Por ejemplo, ya conocéis o habréis oído hablar de los dogones, que aseguran, una tribu que está en la República de Malí, en África, y ellos siempre han asegurado que provienen de unos seres que llegaron a la Tierra desde Nian Olo, aproximadamente 3000 años antes de Cristo, y que quienes llegaron aquí pues eran unos seres denominados gnomos, eran unos dioses menores enviados por Brahma, el dios supremo del universo para ellos, ¿verdad? Y según las historias que relatan, estos gnomos bajaron del cielo en un arca roja como el fuego, luego se puso blanca cuando aterrizó y levantó una enorme nube de polvo, ¿no? Y los describen como seres mitad humanos, mitad anfibios, y otras veces como parecidos a los peces, que respiraban a través de sus clavículas y que necesitaban de unos trajes especiales para poder estar aquí sin problemas, porque el mundo de donde ellos procedían era acuático, ¿verdad? Los gnomos se parecen también mucho al famoso Juanes babilónico, del que os hablaré después. Estos seres acuáticos, anfibios, parecidos a los delfines, que según los mitos instruyeron a la humanidad en una época remota sobre distintas disciplinas como agricultura, astronomía, medicina, arquitectura, etc., siguen estando por ahí. Y son precisamente los delfines, las ballenas, las orcas, estos cetáceos, los que quedan de ese tiempo. En otras culturas, por ejemplo, en la historia de Babilonia, hay una obra llamada Babilónica, ¿no? Redactada por un tal Brosus, que era un sacerdote, historiador caldeo,
del siglo, creo que del siglo III antes de Cristo, ¿no? Y que fue redactada en griego. Entonces se habla de un personaje conocido como Oannes, que era un ser mítico que enseñó la sabiduría a la humanidad. Y este Oannes, ¿verdad?, era también anfibio, era considerado el más sabio entre los anécdotos, ¿no? Y era anfibio, ¿no? Está representado en muchos bajorrelieves babilónicos como un ser con el cuerpo de pez, pero también con una similitud a la figura de un ser humano, ¿no? Según Berosus, ¿no?, este Oannes había sido enviado por Ea, Enki, surgía de las aguas del Golfo Pérsico cada mañana para instruir a la humanidad, enseñando a los hombres pues todo lo que era necesario en aquel tiempo, la escritura, las artes, las ciencias, algo antes del gran diluvio, ¿no? Cuando escribió sobre la historia de Babilonia, este Berosus informó que vivió en la época de Alejandro, el hijo de Filipo, y cita que se conservaban con el mayor cuidado documentos escritos que abarcaban un periodo de miles de años y que hablaban de la historia de los cielos y del mar y del nacimiento de la humanidad, siempre atribuida a seres parecidos a los delfines. En aquel tiempo había en Babilonia una gran cantidad de personas de distintas naciones que habitaban Caldea y que, bueno, como ya sabéis, vivían sin orden ni concierto y bueno, pues, fue entonces cuando surge este Oannes, ¿verdad? Que siempre han presentado como una especie de delfín, que sostenían que tenía una cabeza medio humana y a veces se le veía como pez y tenía una cola poderosa y dos aletas que parecían pies humanos, ¿no? Y que también era capaz de expresarse con sonidos parecidos a la voz humana y con silbidos, ¿no? Cuenta este escrito de Berosus que este ser pasaba el día entero con los seres humanos, pero que no ingería comida de ningún tipo, ¿no? Y que fue el instructor en aquel tiempo, pues, de las letras, las ciencias, técnicas de todo tipo, etc. Pero también les enseñó a fundar ciudades, establecer templos, construir casas, legislar, medir, agricultura, etc. Y bueno, en definitiva, les hizo vivir pues, mucho mejor de lo que vivían, ¿no? Desde aquel entonces, sus enseñanzas fueron tan universales que no hubo necesidad de añadir más nada para mejorarlas, ¿no? Este ser, cuando se ponía el sol, volvía al mar y aparentemente pasaba las noches en las profundidades marinas, ¿no? Aunque salía a la superficie, como los delfines, a respirar. Y así, o sea, ha habido muchos que fueron escribiendo sobre estos seres, ¿no? Es curioso porque hay un célebre historiador griego que fue el que escribió de la historia de los caldeos y asirios, Avidenus, ¿no?, que narra que todo lo que concierne a la sabiduría de los caldeos se debe a Horus, ¿no? Y fue como una especie de rey, ¿no?, considerada como un dios, y que también tenía esa misma connotación, ¿verdad? Vivía en el mar, partía del mar, se parecía a lo que hoy llamaríamos un delfín, ¿no? Hay otros relatos épicos, por ejemplo, de un dios conocido como Herra, que terminado su trabajo, pues dejó aquí a una serie de seres conocidos como Aptayus, ¿no?, del reino de las aguas profundas, que estuvieron aquí algún tiempo, ¿no? Aptayu es un idioma acadio, ¿no?, en sumerio Apgal, ¿no?, Ap de agua y Gal de grande, y se refiere a un grupo de 7 seres, 7 sabios, seres mitológicos con unos poderes sobrenaturales, que según la tradición sumeria
fueron creados directamente por el dios Enki, Ea, en acadio, ¿verdad?, para civilizar a la humanidad mediante la enseñanza de los Me. Los Me era el conjunto de conocimientos, de técnicas y códigos, así como la artesanía y las artes secretas de la magia, y que sirvieron estos 7 sabios como sacerdotes directos de Enki y como consejeros o sabios a los gobernantes iniciales de Sumeria, antes del diluvio, ¿no? Pues bien, en los registros de Uruk se menciona que estos 7 sabios, Aptahyu, vivieron en los tiempos previos al diluvio y estaban preparados, ¿no?, para aguantar y soportar diluvios de ese tipo, ¿no? Se decía que ellos venían de una ciudad llamada Eridu, era la ciudad de Ea Enki, cuyos dominios eran un abismo de agua dulce, ¿no? Esto aparece en la epopeya de Gilgamesh también, donde se menciona que los 7 sabios pues fueron en definitiva los que construyeron la gran muralla de Uruk y que eran todos acuáticos también. Según esta tabla, los nombres de esos 7 sabios de antes del diluvio pues eran Wan, Wanduga, Enmeduga, Enmegalama, Enmebulaga, Nimilda y Utuapsu. Decían que provenían del Apsu, de ese abismo que os comentaba de agua dulce, y en algunos textos pues aparecen como representados en 3 formas distintas, ¿no?, como una figura humana, como hombres peces, Aptahyu precisamente, y también Aptahyu como una cabeza pues parecida a la cabeza de un buitre, ¿no? En la tradición mesopotámica también han asimilado a Adapa el sabio, que es el nombre prototípico creado por Enki como modelo de la humanidad, con Uan, que es Oans en griego, ¿no? Oan es en griego, lo que consta en distintos tipos de registro, ¿no? Hay una investigadora muy conocida, Stephanie Dalley, en su glosario de dioses, que menciona que Adapa era hijo de Ea Enki y que fue el primero de los 7 sabios que llevó las artes y las habilidades especiales a la humanidad, ¿no? Y todos ellos siempre con una componente acuática. Hay un texto también en el que Asurbanipal se jacta orgullosamente de esa biblioteca, ¿no? Asurbanipal era el rey de Asiria y de toda Mesopotamia, y decía que estaba especialmente orgulloso de esa biblioteca, la más extensa que dieron en todos los tiempos, porque poseía los conocimientos más sofisticados de ese primer sabio, el más sabio de los 7, Adapa, ¿no? Y bueno, también se asemeja Adapa a Yulin de Eridu, el primer rey sumerio, que dicen que gobernó 28.800 años, ¿no?, según aparece en la lista real, y que fue siempre considerado también como sinónimo de sabio, ¿no? Estos seres acuáticos, parecidos a los delfines y parecidos, o también parecidos a sirenas y sirenos, aparecen en muchas tradiciones, o sea, no solo en Sumeria, ¿no? Por ejemplo, en la tradición maya tenemos el Plongeon, que indicó el parecido entre el nombre del dios Oans y la palabra maya Oana, que significa el que tiene su residencia en el agua, ¿no? También en el libro Popol Vuh, que es como la Biblia del pueblo maya Quiché, pues se hace referencia a estos seres del agua, ¿no? Por ejemplo, hay una referencia que dice que el principal Guacamayo tenía 2 hijos, y un tal sabio pez tierra, que era el primer hijo, y el gigante de la tierra el segundo, ¿no? Y que bueno, que había que buscarles en las aguas, vivían en las aguas, eran similares a los delfines de hoy. En la civilización andina lo mismo, hay mitos respecto de dioses anfibios parecidos a los delfines que instruyeron a la humanidad. Uno de ellos dice, por ejemplo, que del lago Titicaca surgieron Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no?, los hijos del dios Sol o de Viracocha. De acuerdo al origen de la leyenda, fueron los que enseñaron a la humanidad todos sus conocimientos y fundaron en Cuzco
la capital del imperio inca. Allí también está el dios Sol Inti y la diosa Luna Quilla, que tenían pues una especie de amor imposible entre ellos, un romance que no iba a ningún sitio, porque entendían que nunca se podrían encontrar, ¿no? Y un día pues la tierra se oscureció y Quilla se unió a Inti. Con esa unión del lago pues emergió un hombre que dicen que era impresionante, grande, apuesto, fuerte, que fue conocido como Manco Cápac, junto a una doncella maravillosamente hermosa llamada Mama Ocllo, como os decía. Su padre Inti les ordenó que adiestrasen a los ignorantes en las artes de cultivar y crear animales, y en cuanto a Mama Ocllo debía enseñarles a las mujeres pues a tejer, coser, hilar, etcétera, y a trabajar en el hogar y conocer pues todas las labores domésticas, ¿no? Y así fue, o sea, después para los tiahuanacotas, Viracocha, que era considerado el dios creador que había venido para establecer el orden en el mundo e instruir a las personas con técnicas y conocimientos, pues siempre se dice que él era un maestro de la ciencia y la magia, porque sabía hacer de todo, era arquitecto, escultor, pintor, ingeniero, médico. Se trataba, pues, de un ser aparentemente antropomórfico que apareció en la isla del Sol del lago Titicaca, y después de cumplir su misión, pues se reunió junto con sus ayudantes delfines, fijaros, ¿no? Y bajo la línea equinoccial cerca del Ecuador se dirigieron al mar, caminando sobre las aguas, al igual que hacían en la tierra sin hundirse, y se alejaron todos ellos en la inmensidad del océano. Eran delfines, ¿no? Hay otros mitos tiahuanacotas que nos hablan de dioses que habitaban en las montañas y que protegían a los seres humanos, y estos eran llamados los apus, nombre que tiene una similitud notable, ¿verdad?, con Caius, los sabios enviados para civilizar a la humanidad. Y otro mito también se refiere a la diosa Oriana, que era un ser venido de las estrellas, con un aspecto físico extraño, porque poseía una cabeza alargada con pico, una especie de orejas y unas extremidades que parecían aletas, y la piel como un pez, que llegó al lago Titicaca para mejorar a una raza brutal de gigantes que vivía allí mediante el mestizaje. Es decir, Oriana era parecida a un delfín, ¿no? También hay un caso similar entre las divinidades semitas, ¿no? El Dagón, que es derivado de la raíz semítica Dag, que significa pez pequeño, una divinidad anfibia y un antiguo dios de la fertilidad que era adorado en Siria y en la región más occidental de Mesopotamia. Este se convirtió en el dios principal de los filisteos como dios del mar y tenía sus templos principales en Gaza y en Shad. Este Dagón, presumiblemente era Dagán, el dios ugarítico, ¿no? Porque había un culto a Dagán que era propio de los amorreos, allá muy anterior a Cristo, ¿no? El periodo en el que vivió Jesucristo, y que era difundido entre asirios y babilonios, ¿no? En Canaán, por ejemplo, a este dios se le designaba con el apelativo El, doble L, El, literalmente Dios, ¿no? En la mitología siria también surgía Derceto, ¿no? Bueno, aquí había muchas variaciones, Derceto o Derceto, Derqueto, bueno, depende, ¿no? Según los autores. Era una diosa a la que representaban en forma de pez, con cabeza, brazos y pecho de mujer, y que estaba casada con el dios Hadad. Tuvieron una hija, Semiramis, que sería reina de Asiria, ¿no? Y bueno, pues esta deidad también era una deidad parecida a los delfines, ¿no? Es curioso esto. En los libros de los profetas y los escritos de la Biblia, en la Torá, por ejemplo, pues también se hace referencia al dios de los filisteos, Dagón, ¿no? Siempre hablan de ello, ¿no?
Y hay una mención que podría estar relacionada con estos seres provenientes del agua, ¿no? Como los que os hablaba antes de los Apcayu, que en un caso fueron enviados por Enki desde el abismo, el abismo, mientras que en un pasaje del libro Salmos de la Biblia se establece claramente que Dios creó monstruos marinos de los abismos, ¿no? Y bueno, también en el libro de Enoch, que ya sabéis que es un libro apócrifo, se aborda el tema de los vigilantes, los Nefilim. Según este texto, después de mezclarse con mujeres humanas, fueron ellos quienes instruyeron a la humanidad sobre distintos conocimientos, ¿no? Y en muchos casos se les menciona también como seres acuáticos o semi-acuáticos, ¿no? Es muy curioso esto realmente. En el hinduismo lo mismo, según la tradición hindú, Vishnu, uno de los dioses de la triada llamada Trimurti, es decir, tres formas de Dios, junto con Brahma y Shiva, pues descendió a la tierra en muchas ocasiones, ¿no? Sucesivos renacimientos y bajo distintos avatares para salvar a la humanidad de la destrucción de esas fuerzas del mal, ¿verdad? Y para restablecer el orden y la estabilidad en el universo. Es curioso cómo el primer renacimiento lo hizo bajo el avatar de Matsya, el pez. De acuerdo al Matsya Purana, Vishnu tomó la forma de un pez con cabeza humana para rescatar a Manu, el primer hombre, y a su familia, y a los Vedas del gran diluvio, indicándole que construyese un arca, es decir, es el Utnapishtim de los sumerios o el Noé de la Biblia, ¿no? La cultura védica hindú también habla de los 7 sabios, o Saptaharshi, ¿no? Sapta, 7 rishis sabios, ¿no? Se trata de 7 rishis que son nombrados en muchos lugares de los Vedas y otras literaturas hinduistas, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis, los Vedas, considerados los patriarcas de la religión védica, previa al hinduismo, pues, se menciona dentro de la astronomía hindú pues, a estos Saptaharshi, que forman la constelación de la Osa Mayor, según el Rig Veda y el Atharva Veda. Y en otros muchos lugares también. O sea, hay pinturas rupestres en Karoo, en Sudáfrica, ¿no? Que es una meseta semidesértica hacia el sur de Sudáfrica, la parte más al sur, y se estima que allí pues, los bosquimanos o los San, que han residido en las regiones costeras antes del primer milenio antes de Cristo, pues ellos siempre han manifestado que las sirenas y los delfines son parte integral del folclore de Karoo durante todo el tiempo, ¿no? En esta meseta de Karoo hay pinturas rupestres de los San en las paredes que representan precisamente estas figuras, o sea, y que no dejan lugar a dudas, ¿no? En este desierto del Karoo, en otras cavernas también, posiblemente las imágenes que aparecen allí sean las más antiguas de las imágenes rupestres, las pinturas rupestres, y en las que se aprecia perfectamente la interacción entre los seres humanos y los seres con cola de pez o peces muy estilizados como los delfines, ¿no? Dentro de la mitología grecolatina también se habla de delfines, ¿no? Según la mitología griega, por ejemplo, Poseidón, Neptuno, que es el dios del mar, de las tormentas, y el que agita la tierra, de los terremotos, etc., pues es un término que etimológicamente pudiera provenir perfectamente, o sea, me refiero a Poseidón, de Poseidaun, en sánscrito, Posi, señor, y de Won, agua, es decir, el señor de las aguas. El dios del mar, Tritón, también el mensajero de las profundidades marinas, hijo de Poseidón y de Anfritrite, ¿verdad? Que representaban como una especie de sirena masculina, es decir, un sireno, una criatura con la parte superior del cuerpo de un hombre sobre una larga cola de pez, ¿no? Y con unos atributos que eran un tridente y una especie de cuerno hecho de algún tipo de conte.
También tenemos a Nereo, el padre de las Nereidas, que era distinguido por su dulzura, era un hombre bueno, lleno de justicia y clarividencia, y que también era representado como una especie de sirena, ¿no? Y Proteo también, es decir, hay muchísimos, muchísimos. La historia está llena de ellos, ¿no? Forcis, rey de Córcega, hijo de Ponto y de Gea, también era así, ¿no? Siempre se dijo que murió a manos de Atlas y que fue arrojado al mar donde se le rinde honores de divinidad. Los telquines de la mitología griega, que eran 9 hermanos, todos ellos mitad marinos, mitad terrestres, muy parecidos a los delfines, ¿no? Aunque alguno decía que el rostro, la cara se parecía a un humano con una nariz larga, hoy diríamos que eran delfines, ¿no? Y eran conocidos como niños peces y los hijos de Ponto y de Talasa, ¿no? Son considerados los habitantes de la isla de Rodas, los primeros habitantes, ¿no? Y bueno, pues al final cabe preguntarse si, bueno, ¿será que las culturas ancestrales de todo el mundo hablen de lo mismo? ¿O es un producto de la imaginación? ¿O qué pasa? ¿Existe la posibilidad de que sea una coincidencia? ¿Hasta dónde es un mito? O sea, ¿por qué hablan de lo mismo? ¿Describen lo mismo? ¿Pintan las mismas figuras en lugares tan distantes, ¿no? ¿Por qué estos seres divinos tienen forma de pez? ¿Será que cuando vinieron aquí, pues toda la superficie de la esfera era agua y solamente podían venir pues seres acuáticos? Esto es literal, es figurativo, es un simbolismo. ¿Qué quiere decir? O sea, estos vestigios de seres con trajes especiales, que algunos pudieran incluso confundir con la forma de un pez, ¿es así o eran realmente peces como los delfines, ¿no? Lo que sí resulta claro es que en los textos de la creación, en la evolución, todo ha comenzado en el agua, ¿no? Ya sabéis, la Torá lo dice, que había tinieblas sobre la faz del abismo y que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas y que luego dijo este Dios que haya expansión en medio de las aguas, que separe las tierras de las aguas, ¿no? En la mitología sumeria se nos habla siempre de Tiamat y Apsu. Tiamat era al principio femenino, el agua salada; Apsu al principio masculino, el agua dulce. Y el Popol Vuh igual. Aquí la primera historia, la primera descripción, no existía nada edificado, solamente existía agua limitada, la mar tranquila, ¿no? Es decir, que las aguas fueron el origen, todo surgió del agua. Por tanto, la posible ayuda hacia una vida civilizada tuvo que venir necesariamente del agua. Hoy por hoy, todo esto ha sido recogido por esta corriente de pensamiento que es conocida como la New Age o la nueva era, que postula una nueva mitología, poblando la mente colectiva, pues eso, ya sabéis, de extraterrestres, de vórtices energéticos, frecuencias multidimensionales, portales, en fin, y todo eso pues donde antes habitaban las hadas, los ángeles, los bosques, ¿no? Y bueno, la verdad es que en este movimiento hay de todo, ¿no? Y entre todo lo que aparecen, pues ya estamos hartos de ver manifestaciones de todo tipo de charlatanería y de lavado de cerebro, donde, bueno, pues son miles las personas en los 5 continentes que se convierten en fanáticos de espíritus transdimensionales que si buscan encarnar aquí o ser canalizados por mujeres que, en fin, están inmersas en la crisis de los 40 y, en fin, que usan collares de cuarzo y ropa holgada de colores brillantes y que se van a pasar temporadas a ranchos en Arizona o en Montana o que, no sé, bueno, que leen
todo tipo de escritores extraños, ¿no? Pero también es cierto que esta New Age produce pues historias interesantes que a veces tocan fibras arquetípicas, ¿no? Y que tienden un puente resonante entre la ciencia ficción y el paganismo. Y una de las más importantes es justo la que relaciona los delfines y las ballenas con los sistemas estelares de Sirio o de las Pléyades, ¿no? Según esto, los delfines y las ballenas pues son seres guardianes, como os decía antes, enviados por una civilización más avanzada de Sirio y que han renacido en estos cetáceos para cuidar la biomatriz del planeta y elevar la frecuencia vibratoria, asistiendo de esta forma a la evolución de la conciencia, ¿no? Todo esto pues, fue originalmente promocionado desde la tribu africana de los Dogon, como os decía antes, descubriendo por sus propios medios la existencia de una segunda estrella que no se conocía Sirio, pero Sirio A, y no Sirio B, también llamado Digitaria, ¿no? E incluso los Dogones hablan de una tercera estrella, Sirio C o en Maya. ¿Cómo lo descubrieron sin contar con un telescopio? Eso es un enigma, ¿no? Lo trata muy bien Robert Temple en su libro El misterio de Sirio, Sirius Mystery. Según la leyenda, como os explicaba, los Dogones recibieron el conocimiento a través de estos seres acuáticos, los gnomos, ¿no? Que tomaban el cuerpo de delfines, ballenas, sirenas, etc., y que demostraban un alto desarrollo en la tecnología del sonido. No sé si recordáis a la actriz Shirley MacLaine, hermana de Warren Beatty. Ella estudió esto a fondo y decía que los dogones ven a los gnomos y a los delfines como los monitores del universo, ¿no? Y que transmiten la onda radial cósmica. En cualquier caso, sí se sabe que una humanidad previa, la Lemuria, pues recibió los conocimientos de estos linajes cetáceos de Sirio y también llamados los hombres de Mer del mar, un prefijo que dio origen a los merovingios, ¿no? Curiosamente, algunos han llegado incluso a decir que hasta la Virgen María, Madre de Cristo, era un delfín azul de Sirio. Y ya sabéis que son varios también los autores que han conectado el linaje de Jesús con los merovingios y con la sangre real de Sirio, el Santo Grial. Por otra parte, esa conexión tan interesante entre los delfines como pastores de almas, por decirlo de algún modo, y Sirio, la estrella del perro de Canis Majoris en Egipto, pues fue muy potenciada, ¿no? Allí se hablaba de Osiris, que a veces era representado con una cabeza de perro como señor de la vida después de la muerte, y su esposa y hermana Isis, muy directamente vinculada con Sirio, ¿no? Y posiblemente esta sea la pareja de Sirio A y Sirio B, o hasta con Sirio C también, el sol de la mujer según los dogones, ¿no? Isis ayuda a Osiris a renacer de la muerte tejiendo con su voz un falo de oro, que es la pieza que falta de su cuerpo de luz, y que había sido despedazado por Set, el posible tercer hermano de Sirio. Entonces los delfines tradicionalmente han sido también asociados como vehículos del alma en su camino a otro mundo. Es decir, cuando alguien pierde el cuerpo, pues es como si los delfines le ayudasen, ¿no? Así hay una serie de comentarios, ¿verdad?, que promueven esta historia, ¿no? De que pues posiblemente el sonido de los cetáceos constituye una transmisión de las frecuencias que nos recuerdan el origen galáctico, ¿no? Y si bien es cierto que hay una cierta confusión en esto, hay referencias particulares muy interesantes a los delfines de Sirio, ¿no? El tantra de delfines, el Dolphin Star Temple Mystery School, que es un tantra de delfines con una enseñanza supuestamente pleiadiana a través de los delfines para poner en práctica una sexualidad alegre, sin inhibiciones, en la que fluya
pues esa energía cósmica del amor. Y también pues hay una escuela de misterios del Templo de la Estrella del Delfín, conocida en inglés como Dolphin Star Temple Mystery School. Es supuestamente una escuela esotérica que busca revivir los sistemas lemurianos de la Atlántida y de Egipto para acelerar la evolución humana. Finalmente, mencionar también una de las versiones más fascinantes, ¿no?, y de alguna manera disparatada de los delfines astrales, es la que sostienen los que organizan el Simposio de Delfines y Teletransportación de Hawái, 2011, ¿no? No sé si siguen haciéndolo todavía, quienes sostenían que los delfines pueden asistir a los humanos a teletransportarse a otros planetas e incluso los llaman dolphin pods, a puertos de conexión interestelar. También tenemos a John Lilly, que es una especie de Maverick de la conciencia, que no se le ocurrió mejor cosa que tomar LSD con delfines y que asegura que ha logrado entablar una comunicación telepática con ellos sin problema y bueno, y los define como los ángeles del mar, ¿verdad? Ángeles del cielo en la tierra, ¿no? El caso es que, bueno, pues han pasado millones de años desde que llegaron aquí. Los delfines cada vez son menos, se están yendo, apenas están renaciendo en esta esfera y ciertamente todo parece indicar que su labor aquí ha terminado. Yo también he terminado con esta exposición en esta ocasión y espero haber arrojado un poco más de luz a lo que habéis escuchado, a lo que se sabe sobre los delfines. O sea, ¿quiénes son los delfines? Pues posiblemente los seres más evolucionados de la esfera, más sencillos y más humildes. Muchas gracias por vuestra atención y ahora abrimos un turno de preguntas de lo que queráis plantearme, que con mucho gusto responderé si está de mi mano hacerlo. Pues muchas gracias, Ángel Luis. Me has dejado alucinado con el dato este de sobre cómo duermen los delfines. ¿Se conoce algún otro animal que pueda dormir con un hemisferio? No. Es una capacidad sorprendente, la verdad. Es una capacidad impresionante. Ha habido seres humanos muy raros en la historia, por ejemplo, que eran capaces de utilizar ambas manos escribiendo, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, de personas que hacían una dedicatoria con la mano izquierda mientras firmaban con la derecha, ¿no? Eso es virtualmente imposible, es muy difícil. Pues algo parecido es lo que sucede con los delfines. O sea, el hecho de que solo duerma una parte, porque bueno, lo que no dije es que duerme una parte mientras la otra está despierta y luego duerme la otra mientras la anterior está despierta. Sí, no sé si lo has dicho, pero yo lo he entendido así. No, creo que no, o sea, porque ahora me estaba dando cuenta de que a lo mejor, pero sí, así mismo es. Primero una parte, la otra despierta, luego la segunda parte y la anterior despierta. Sí, de esta manera no duerme, siempre está en vigilia, digamos. Siempre en vigilia y siempre alerta, ¿no? Excepto cuando están en pareja, es decir, cuando están en pareja pueden dormir normalmente, ¿no? Pero esta es una capacidad insólita, inusual, o sea, ningún ser, por más evolucionado que esté, la tiene, ¿no? O sea, no funciona así, ¿no? Y bueno, todo lo que has hablado de los delfines es extrapolable al resto de especies, ¿no?, que me has mencionado, a las ballenas, a las orcas. O sea, son todos de la misma familia y también vendrían de Sirio y sería todo aplicable, ¿no?, lo que has comentado de los delfines. Sí, son seres que han evolucionado aquí, es decir, los primeros que venían no eran exactamente así, con la forma que tienen ahora, ¿no?, sino son seres que han adoptado las formas de esta solución acuosa, salina, que hay aquí en esta esfera, o sea, se han adaptado, ¿no? Pero de cuando llegaron se les veía pues mucho más humanos de lo que se ha venido viendo después. Ahora parecen físicamente más peces que humanos, excepto algunos casos. Aquí quedan todavía
seres del tipo de las sirenas y sirenos, ¿no? Claro, muy diferentes a como plantean un poco pues, las películas y los dibujos, ¿no? Porque estos seres son enormes, son muy grandes, pues no son precisamente muy bellos, sí se asemejan a un ser humano por la cara y el rostro, pero no hablan, sino silban también, pero sí los hay. Sin embargo, pues ya no han dejado de renacer hace mucho tiempo y lo que queda de ellos es nada. Quedan algunos en el Golfo Pérsico y en el Pacífico y no se dejan ver, o sea, no mantienen ninguna conexión con los seres humanos, ¿no? Y ahora a los delfines pues les pasa igual, o sea, entienden que han terminado ya este periodo y ya no están renaciendo, es decir, no vuelven a nacer o no están, como dicen algunos, reencarnando, ¿no? Ya no están reencarnando. Sí, bueno, precisamente teníamos una pregunta que hacía referencia a esto, de María del Mar, que preguntaba si, ya que son los guardianes de los mares, cuando mueren, si se vuelven a reencarnar. Pero bueno, ahora estás... Ya no. O sea, cada vez menos. Pero se supone que lo hacían, ¿no? Los delfines seguían siendo delfines. Sí, lo que pasa es que esto coincide también con una elevación de la conciencia por preservar los lechos marinos y cuidar los mares. Es decir, en la medida en que los seres humanos van elevando su conciencia a esos niveles, pues ya no tiene sentido que ellos sigan estando ahí, ¿no? Esto es lo que sucede. Entonces, ¿qué sucede ahora mismo si desaparecieran todos estos cetáceos? Según lo que se explicaron, ¿sería mayor el daño energético o, digamos, astral que el daño biológico al ecosistema desde el punto de vista del planeta? Realmente ya no va a suceder nada. Es decir, el planeta está en una situación bastante estable y ya no va a suceder nada. O sea, hace tiempo sí pudieran darse algún caso en el sentido de lo que mencionas, pero ya no, ya no. Ahora mismo está todo bastante controlado. Estamos además asistiendo al final de la era del petróleo, de los combustibles fósiles, y estamos asistiendo al final pues, también de los grandes barcos surcando los mares. Es decir, muy pronto el desplazamiento será distinto, los nuevos medios de transporte son diferentes, no hacen daño, posiblemente ni toquen el mar siquiera. O sea, vienen cambios drásticos en ese sentido, ¿no? Y ya el mar no está, eh, digamos, tan expuesto a las veleidades de los seres humanos como hace años, ¿no? Como antiguamente. Ya no, ya no. Has hablado del mito de las sirenas. Sin embargo, los mitos de las sirenas que nos han llegado son realmente negativos. Los marineros les tienen pánico a las sirenas. Contrasta un poco con todo lo que has explicado, ¿no? De estos seres que ayudan a la humanidad, incluso el comportamiento propio que tienen los delfines. ¿A qué se debe este mito de las sirenas tan negativo? Bueno, el miedo y el pánico, como dices tú, no es tanto a las sirenas, sino a lo desconocido, ¿no? O sea, todo aquello que resulta desconocido, por muy bueno que sea, pues provoca miedo, ¿no? Y esos estados transitorios que a veces experimentan las personas con los estados depresivos de ansiedad y con los estados de pánico, por la razón que sea, pues te hacen ver precisamente lo que no es, ¿no? Yo me imagino un marinero que haya tenido una experiencia personal de haber visto una sirena y posiblemente se haya sentido aterrorizado porque las sirenas, insisto, son muy diferentes a como las plantean y son seres enormes, ¿no? Imagínate una sirena pues de 3 metros y pico, 4 de envergadura, que de repente sale ante ti, ¿no? Pues a un pobre marinero eso le supone el susto de toda una vida y un trauma que a lo mejor arrastra, ¿no? Sin embargo, estos seres no atacan a los seres humanos, no les hacen nada, no se los comen, no los engañan, ¿no? O sea que hay mucha literatura de ficción en ese sentido que no es otra cosa que miedo a lo desconocido, en definitiva.
Sí, bueno, y ese canto, el canto de la sirena, ¿no? Que se dice que es hipnótico, que hipnotiza a estos marineros. Sí, También me imagino. quienes han escrito y descrito eso lo hacen bien, porque efectivamente no es un canto, sino son los golpecitos, son sonidos que a veces silbantes parecen o semejan a un canto, ¿no? Y que, claro, o sea, tanto como hipnótico no, ¿no? Pero que te deja prendado o te quedas escuchando, pues eso sí, de repente sale un ser de esas características e insisto que el susto puede ser de espanto, ¿no? Charles Xavier, desde España, pregunta si es posible comunicarnos telepáticamente o enviarles mensajes mentales para comunicarnos con ellos. Y si los que están cautivos tienen reducidas sus capacidades extrasensoriales. Sí, los que están cautivos tienen definitivamente reducidas sus capacidades, pero la comunicación telepática es perfecta con ellos. Si vais a un parque acuático o estáis en el mar, comunicarse con las ballenas o con los delfines mentalmente es muy fácil. Y ellas responden, ¿no? Hay lugares que son auténticos santuarios de ballenas que cuando llegan en una determinada época del año y se acerca uno a una lanchita, es tan fácil la comunicación como mandarle mensajes, decir, oye, si estáis, podéis salir por aquí para que yo os vea, y ellas lo hacen. O sea, es muy fácil eso, es muy fácil, responden muy bien a ese tipo de estímulo. Victoria Fernández dice si emiten ondas que el humano no alcanza a oír. O sea, además de estas Sí, sí. frecuencias, hay Sí, bueno, frecuencias por debajo de nuestro umbral de... sí, ya lo he comentado en mi alocución, o sea, ellos se mueven en franjas desde los 5 hasta los 100.000 hercios, ¿no? Y efectivamente, claro, o sea, un ser humano no capta nada, o sea, lo que capta es mínimo, ¿no? Definitivamente, sí. Bueno, también hacía una pregunta, bueno, es que puede servir para hacer una distinción que quizás mucha gente esté equivocada, ¿no? Preguntaba si los delfines son familia de los tiburones. Pero bueno, claro, los No, no, tiburones son peces y los delfines son sí, mamíferos. Y además no, son de sí, no, sangre no, fría. no, no lo son, ¿no? Quizás se puedan asemejar un poco en la forma, pero Sí, no. pero no, no son familia, ¿no? De hecho, ese concepto de denominarles animales es tan errado, ¿no? Porque si uno les considera animales, los seres humanos deberían pertenecer también al reino animal, ¿no? O sea, no es muy afortunado esto, ¿no? Entonces la denominación sería seres. Bueno, Y a mí me gusta llamarles seres, prefiero llamarles seres, porque eso de animales es como denigrarlos, rebajarlos en su condición y qué va. Aunque sí es cierto, por ejemplo, tengo que acentuar un aspecto, ¿no? Y es que en los delfines en cautividad eh, no solo pierden muchas de sus facultades, sino que en la mitad de los casos están completamente eh, fuera del ambiente. Es decir, es muy posible que alguien se meta en el agua en un parque acuático a nadar con los delfines y que el delfín o no le haga caso o que dé la impresión de estar atontado porque realmente lo está. O sea, pierde muchas de sus facultades. El delfín en libertad, en el mar, es muy diferente al de los acuarios, muy diferente. claro, y también es diferente el delfín cautivo que ha vivido en el mar y lo han llevado al Ah, acuario sí, sí, y el sí, sí, que ha totalmente. nacido dentro del acuario. Sí, sí, totalmente, sí. Muy diferente. Bueno, hay que decir que hay una tendencia general a ir eliminando progresivamente estos espectáculos con delfines. Hay en muchos países que ya los están dejando de lado. Yo me imagino que sí, porque realmente no están bien tratados, el agua no es la correcta, están encerrados, no comen bien y cuando comen es para pedirles algo a cambio, entonces ellos tienen que prestarse a eso. Es un ambiente carcelario, ¿no? Dentro de este mundo acuático, ¿no? O sea, es una cárcel, por muy bien que los traten, nunca es lo mismo, ¿no? Sí, igual que aquí también han prohibido los circos
que hacen espectáculos con animales. Los prohibieron. No sé si ahora están intentando volverlos a poner. Es Pero normal, la tendencia... es normal que hagan eso, lo mismo que los zoológicos. Tienen que desaparecer. Los zoológicos son pues de los lugares más tristes que hay. Es decir, la gente se pasea y están todos presos, esos animales no pueden hacer nada. Están atontados, han perdido facultades, se pasan durmiendo. O sea, es un desastre, eso tiene que desaparecer. Y tiene que desaparecer pronto ya, porque sobre todo quien va a un zoológico, aunque no se dé cuenta, pues queda automáticamente mimetizado con esa relación emocional con unos seres humanos también, como son los animales que lo están pasando mal. Y todo eso te afecta en tu comportamiento, en tu actitud y sobre todo en tus emociones, ¿no? Y bueno, si se hiciese Realmente, algún trabajo de investigación en ese sentido, quienes salen de un zoológico pasan después una temporadita que no están bien y no saben por qué. Y es que todo eso les afecta. O sea, cualquiera, aunque no tenga muchas posibilidades, el mirar a los ojos a un gorila o a un cocodrilo o a un, qué sé yo, a un ave cualquiera, pues denota qué es lo que está pasando con esas especies, ¿no? Eso tiene que desaparecer. sí, sí, ¿no? Ciertamente la última vez que fui a uno, precisamente con los gorilas, me dio mucha pena. Me daba pena porque el gorila también es un ser muy especial. Y además, pues había incluso gente que se burlaba de ellos, Sí, los sí, hostigaba sí. para que hicieran algo, porque claro, no están ahí y Es- no hacen nada y la gente quiere exacto. que hagan algo. Tú le miras a los ojos a un gorila y comprendes perfectamente cuál es su situación. O sea, no se necesita ser especialmente sensible, solo un poco, y te das cuenta inmediatamente. Muy bien. Tenemos una pregunta de Victoria. Pregunta si hay alguna explicación científica del por qué estos seres tienen tan desarrollada la parte emotiva más que otros. No escuché ¿Científicamente tiene bien la alguna pregunta. explicación? Me repites que si Sí, hay alguna explicación científica, de por qué estos seres tienen tan desarrollada la parte emotiva o emocional, más que otros. bueno, no hay una explicación científica. Esos son seres que han pasado unos procesos evolutivos en los que han primado aptitudes frente a actitudes y ahora, pues una vez superado ese aspecto de desarrollo aptitudinal, pues desarrollan más el aspecto actitudinal y emocional, ¿no? Es una cuestión de evolución, además, o sea, todos los seres vivos en realidad pasan por eso, nosotros también, los seres humanos del futuro, pues serán también así, ¿no? O sea, que no tiene mayor significación. Se llega a ello. Patti Orpa pregunta sobre las terapias que has mencionado al inicio. ¿Las terapias con delfines son solo exclusivamente para personas que tengan problemas emocionales o ayudan a cualquier persona? Las terapias con delfines yo creo que ayudan a cualquier persona. Lo que pasa que es muy difícil, a veces se dan en los delfinarios, es muy difícil y los casos que hay de terapia son aislados, o sea, delfines libres en el mar que conectan con una determinada familia de humanos y les administran algún tipo de terapia. Eh, pero sí, o sea, en principio todo el mundo se beneficia de un ser que vibra en una frecuencia más alta y que por lo tanto pues es más relajado, tranquilo, etcétera, y esto es bueno para todos, ¿no? Pero claro, la terapia no la puede administrar ni el contacto, pues un animal que está preso, que está en cautiverio, ¿no? Sino alguien que está realmente en libertad y que se acerca a ti de vez en cuando, porque cuando vas a ese lugar de veraneo, pues viene a verte, o sea, esos son los casos, ¿no? Siempre hablando de libertad en libertad. Estamos ya llegando al final del programa. Vamos con una última pregunta de Patti, que bueno, creo que esto ya se ha mencionado en otros programas, pero se refiere al atuendo, bueno, el gorro que tiene el Papa en su cabeza, que tiene forma, recuerda la forma de pez, si viene de estos mitos que has mencionado, si es un vestigio
de estos dioses. Asumo que sí, es decir, eh, todos estos, yo les llamo disfraces, ¿no? Que realmente pues lo único que pretenden crear es una diferenciación entre quien lidera el acto litúrgico, el encuentro y el que lo sigue. Y siempre ha habido una tendencia pues a recordar otros tiempos, es decir, en algunos casos pues atuendos ancestrales que habían conocido y en otros casos simbolismos, ¿no? Simbolismos que tienen una influencia y un efecto sobre el que los percibe, ¿no? De hecho, bueno, pues ahí tenemos el caso de la policía, es decir, un policía con uniforme es muy distinto de un policía sin uniforme, ¿no? Siempre hay esa tendencia a mantener una diferenciación del tipo que sea, ¿no? Y se ha mantenido hasta hoy, ¿no? Yo me imagino que eso irá cambiando. Depende de la institución también. Hay instituciones que juegan con símbolos todo el tiempo, ¿no? Fijaros que yo acabo de llegar de Japón, como decía, y me he encontrado allí en un montón de templos de miles de años de antigüedad con la esvástica, ¿no? La cruz esvástica. Está en todas partes. Es un antiguo No símbolo, gira, ¿no? pero la girada, la original, digamos. El símbolo nazi, exactamente igual, ¿no? Y aparece allí, pues, por todas partes, ¿no? Y bueno, a alguien le parece bien y ha recibido algún tipo de influencia o quiere a su vez influir con ello, le da una connotación, le asigna un concepto ideológico, filosófico y ya está todo armado. A partir de ahí, pues debe figurar en las estolas, en las casullas, en todo, ¿no? Y siempre es igual. Yo me imagino que estamos en la fase final de ese tipo de reverencia al vestuario, a la diferenciación, etcétera, y que caminamos de forma resuelta y decidida hacia el encuentro verdadero de todos, donde no hay diferencias, ni siquiera las del púlpito, ¿no? O sea, donde todos somos exactamente iguales, con los mismos derechos, las mismas posibilidades, las mismas limitaciones. Perfecto. Pues bueno, antes de irnos vamos a recordar un poquito los seminarios que tenemos. El día 30, a final de este mes, el domingo 30 de julio, recordemos que el doctor Ángel Luis Fernández estará dando el seminario A1 titulado Apertura al conocimiento interior. Podéis apuntaros para verlo en streaming en directo y después lo podréis ver también grabado, y aquí en nuestra página aulaspandora.com tenéis toda la información, el programa, etcétera. Y recordamos que estos seminarios se pueden realizar de forma individual o de forma conjunta, todo el seminario de todo el año, para obtener titulaciones oficiales. Y también los días 18, 19 y 20 de agosto no os perdáis esta tercera conferencia mundial de la paz y de la luz, que se celebra en República Dominicana, y lo estaremos dando también en streaming para aquellos que no podáis acercaros en persona. Y bueno, como veis, también en nuestra web aulaspandora.com tenéis la información. Veis aquí todos los ponentes, son ponentes de talla mundial y de muchos países. Nassim Haramein, Susan Weiss, Michiko Hayashi, Malcolm Carter, María Petrarch, el propio doctor Ángel Luis Fernández, Amy Shanti, Emma Carolina Fernández y bueno, muchos más. Como digo, podéis inscribiros al streaming en directo desde aquí, o si queréis más información podéis ir a la página web paxluxmundi.com, donde está toda la información con todos los ponentes y todas las últimas novedades del Congreso, y aquí también podéis acceder o al streaming o al registro de los tickets presenciales. Así que no os perdáis estas dos cosas, el 30 de julio y 18, 19 y 20 de agosto. Y bueno, pues con esto, doctor Ángel Luis, damos por finalizado el programa. Muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, nos veremos en el siguiente programa. Nada, gracias a vosotros, gracias a ti, Iván, por estar coordinando esto,
y hacernos sentir a todos tan cómodos, empezando por mí. Y a todos los que estáis conectados, pues mis saludos más afectuosos como siempre y los mejores deseos para este fin de semana y para siempre. Ojalá os animéis a acompañarnos en la tercera Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz y naturalmente pues me sentiré muy honrado si decidís asistir a mi próximo seminario, ¿no? Saludos para todos de nuevo, cuidaros mucho y siempre lo mejor para vosotros y para vuestras familias. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues a todos vosotros, muchísimas gracias por haber visto este programa, los que lo estáis viendo ahora, los que habéis participado en el chat o en las preguntas y a los que lo van a ver después. Quería decir que ahora mismo se está haciendo paralelamente en el canal Pandora TV, se está haciendo el primer Congreso Iberoamericano de Bioconstrucción. Es un congreso que se está haciendo, empezado hoy, termina de aquí unas horas y luego mañana también durante mediodía, lo que son las 16 horas de España hasta las 21, tenéis este Congreso Iberoamericano donde diferentes ponentes pues van pasando durante todo el día. Y bueno, pues muchas gracias y como siempre si os gusta el vídeo darle al like y compartirlo. Hasta otra.